Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es, y este es un espacio donde hablo con honestidad sobre espiritualidad, creencias y las cosas que una vez abracé sin cuestionarlas. El video de hoy es un poco diferente y un poco personal. Este es un episodio de Ex Bruja Reacciona, donde analizo los tropos de la espiritualidad moderna desde una mirada crítica. No estoy aquí para burlarme, avergonzar ni atacar a nadie. Viví esta vida de manera profunda, sincera y apasionada durante muchos años. Creía que estaba despertando, sanando y accediendo a verdades ocultas. Lo que no entendía en ese momento era cuánto de lo que seguía estaba construido sobre ilusiones, manipulación emocional y un miedo sutil. Así que hablemos de ello, con honestidad, calma y claridad. Quiero comenzar diciendo esto. Cuando estás dentro de la espiritualidad moderna, todo se siente profundo. Cada coincidencia es una señal, cada emoción es intuición y cada incomodidad se presenta como crecimiento. Recuerdo sentirme especial, elegida, como si tuviera acceso a verdades que otros no podían ver. Y esa sensación es poderosa, te atrapa, te mantiene viendo videos, comprando cursos, sacando cartas del tarot, limpiando energías, manifestando resultados. Se siente empoderador, pero también reemplaza silenciosamente el pensamiento crítico con lenguaje espiritual. Al mirar atrás, ahora puedo ver lo fácil que la vulnerabilidad se disfraza de iluminación, y cómo cuestionar se presenta como estar no iluminado o en baja vibración. Uno de los tropos más grandes a los que quiero reaccionar hoy es la idea de que creas tu propia realidad, en un sentido literal y absoluto. Yo creía que todo lo malo que me pasaba era culpa mía. Mi mentalidad, mi frecuencia, mi trauma no resuelto manifestándose hacia afuera. En la superficie suena empoderador, pero por debajo es profundamente dañino. Coloca una responsabilidad insoportable sobre las personas por cosas que no pueden controlar. Enfermedad, abuso, pobreza, pérdida. Todo se convierte en fallas morales o espirituales en lugar de experiencias humanas. Y cuando estás sufriendo, en vez de recibir compasión, te dicen que cambies tu energía. Otro tropo en el que caí con fuerza fue la obsesión con las señales y las sincronicidades. Números repetidos, plumas en el suelo, canciones en la radio, todo significaba algo. Entrené a mi cerebro para buscar significado constantemente, y esa vigilancia constante me mantenía ansiosa e hiperatenta. En lugar de estar presente, siempre estaba interpretando. ¿Era una advertencia? ¿Una confirmación? ¿Una prueba del universo? Al principio se siente mágico, pero con el tiempo erosiona tu confianza en la realidad. Dejas de tomar decisiones basadas en la lógica o en tus valores y empiezas a ceder tu agencia a patrones aleatorios que tu cerebro es muy bueno creando. Luego está la espiritualidad estética, las velas, los cristales, el agua lunar, los altares y los rituales que se ven hermosos en cámara. Esta parte me encantaba. Hacía que la espiritualidad se sintiera tangible y artística. Pero lo que no me di cuenta es cuánto esa estética enmascaraba el vacío que había debajo. Cuando el ritual se convierte en el objetivo, deja de tratarse de transformación y empieza a tratarse de consumo. Compra este cristal, quema esta hierba, haz este hechizo.
¿Y si no funciona? Entonces lo hiciste mal, o no estabas lo suficientemente alineada. El sistema nunca falla, tú fallas. Otro tropo importante es la demonización del escepticismo. Recuerdo que me decían que la duda era ego, que la lógica era una limitación y que cuestionar venía del miedo. Ese enfoque es increíblemente peligroso. Te aísla de perspectivas más aterrizadas y te hace desconfiar de cualquiera que desafíe tus creencias. Amigos que expresaban preocupación se volvían negativos. Familiares que se inquietaban estaban dormidos. Y poco a poco tu mundo se reduce hasta que todos a tu alrededor hablan el mismo lenguaje espiritual. Eso no es un despertar, es una cámara de eco. Y no lo vi hasta que salí de ella. Hablemos del trabajo de sombra, porque este merece su propio momento. A menudo se presenta como sanación psicológica profunda, pero en la práctica suele ser autoterapia sin regulación ni contención. Me sumergí en traumas sin apoyo, convencida de que revivir el dolor era necesario para crecer. No había límites, ni tiempos, ni sensación de seguridad, solo introspección interminable. Y cuando se volvía abrumador, la respuesta siempre era más trabajo de sombra, no descanso, no ayuda, no enraizamiento, solo cavar más profundo. Eso no es sanación, es autoborrado disfrazado de valentía. Otro tropo que me mantuvo atrapada fue la obsesión con la identidad espiritual. Ser bruja, empática, semilla estelar, se convirtió en quien yo era. Cuando las creencias se convierten en identidad, se vuelven casi imposibles de cuestionar. Si desafías la creencia, se siente como si atacaras al yo. Por eso, la gente reacciona de forma tan defensiva. Lo sé, porque yo lo hice. No podía imaginar quién era sin mis etiquetas espirituales. Me daban propósito, comunidad y significado. Alejarme se sintió como morir. Pero en realidad fue el comienzo de la claridad. También está el énfasis constante en las energías femeninas y masculinas, presentadas como ley cósmica. Al principio se siente validante, especialmente para mujeres que se sienten desconectadas de sí mismas, pero a menudo refuerza estereotipos rígidos bajo el disfraz de espiritualidad. La sumisión se convierte en femenino divino, la supresión emocional en masculino divino. La complejidad humana real se aplana en roles espirituales. Y si no encajas perfectamente en esos roles, te dicen que estás desequilibrada o herida. Es una versión espiritualizada de las mismas cajas de las que supuestamente intentamos escapar. Uno de los tropos más seductores es la promesa de conocimiento secreto. La idea de que has descubierto verdades ocultas a las masas, que religiones, ciencia e instituciones son mentiras y que tú por fin viste detrás del telón. Esa sensación es embriagadora, pero también alimenta la paranoia. Todos los que están fuera del sistema de creencias se vuelven sospechosos. Los hechos se vuelven opcionales. Y la experiencia personal se convierte en la máxima autoridad, incluso cuando contradice la realidad. Confundí durante mucho tiempo la intensidad emocional con la verdad, y eso me alejó de la estabilidad en lugar de acercarme a ella. También quiero hablar de la cultura de la manifestación, especialmente de cómo se cruza con el capitalismo. Gran parte de la espiritualidad moderna monetiza la desesperación. Los cursos prometen abundancia. Los coaches venden alineación. Los gurús se presentan como prueba de que creer equivale a tener éxito. Pero los fracasos son invisibles.
Las personas que intentaron, creyeron y aún así lucharon son culpadas por no hacerlo bien. Yo internalicé esa culpa. Cuando mi vida no mejoraba, asumía que yo estaba rota. Esa creencia hizo más daño que cualquier dificultad externa. Otro tropo es la glorificación del aislamiento. Cortar relaciones se presenta como proteger tu energía. Estar sola se convierte en prueba de elevación espiritual. Y aunque los límites son saludables, el aislamiento no lo es. Confundí la soledad con iluminación. Aparté a personas que me anclaban porque no hablaban mi lenguaje espiritual. Y al hacerlo, perdí conexión real. La espiritualidad debería expandir tu capacidad de relacionarte, no reducirla. Esa realización me golpeó con fuerza cuando finalmente me alejé. También está la narrativa constante de la guerra espiritual, entidades, energías, ataques psíquicos, lazos kármicos. Vivir en esa cosmovisión te mantiene en un estado de miedo constante y silencioso. Siempre estaba limpiando, protegiendo, blindándome. Mi sistema nervioso estaba agotado. No me di cuenta de cuánta ansiedad estaba espiritualizando hasta que dejé de ver el estrés normal como peligro metafísico. La paz no vino de mejores rituales de protección, sino de soltar la creencia de que estaba bajo amenaza constante. Lo que finalmente rompió el hechizo no fue un gran momento, sino el agotamiento. Estaba cansada de interpretar, limpiar, manifestar, sanar, alinearme, cansada de sentirme responsable de todo lo que salía mal, cansada de perseguir una versión de mí misma que siempre estaba fuera de alcance. Cuando dejé de practicar, esperaba caos. En cambio, encontré silencio, y en ese silencio, por fin pude escuchar mis propios pensamientos otra vez. Quiero ser clara. No estoy diciendo que todas las personas que participan en la espiritualidad sean delirantes o malintencionadas. La mayoría busca significado, sanación y control en un mundo que se siente inestable. Lo entiendo profundamente, pero la intención no borra el impacto. Y estos tropos, cuando no se examinan, pueden causar daño real. Pueden atrapar a las personas en ciclos de culpa, miedo y autoculpabilización mientras prometen liberación. Cuando comencé a reconstruir mi visión del mundo, tuve que reaprender a confiar en la evidencia, en las relaciones y en mí misma sin filtros místicos. Al principio fue aterrador. No había un universo que me tranquilizara, ni señales que seguir, solo decisiones y consecuencias. Pero también había alivio. Podía volver a ser humana, confundida, imperfecta, aprendiendo. No tenía que estar iluminada, solo tenía que ser honesta. Otra cosa que tuve que enfrentar fue el duelo. El duelo por la versión de mí misma que creyó con todo el corazón. No era estúpida ni débil, era esperanzada. Y reconocer eso me ayudó a soltar sin resentimiento. Dejar la espiritualidad no fue una traición, fue crecimiento. Y crecer a veces significa admitir que algo que antes fue significativo ya no te sirve. Si estás viendo esto y te sientes incómoda, quiero que pauses y respires. La incomodidad no significa que te esté atacando. Significa que algo dentro de ti está siendo tocado. No tienes que abandonar nada hoy. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo observa cómo te hacen sentir las ideas y si esas sensaciones nacen de la paz o de la presión.
Una de las realizaciones más liberadoras que tuve fue entender que el significado no tiene que ser cósmico para ser real. El amor, la creatividad, la bondad, la curiosidad, estas cosas importan, incluso sin un marco espiritual. Ya no necesito creer que fuerzas externas me guían para preocuparme profundamente por la vida. De hecho, aceptar su fragilidad la hizo más valiosa. Como ex bruja, no veo mi pasado como un error. Fue un capítulo, pero me niego a romantizarlo. Creo que el crecimiento requiere honestidad, no nostalgia. Y reaccionar a estos tropos no se trata de superioridad, sino de reflexión, de preguntarnos si los sistemas de creencias realmente nos ayudan a vivir vidas más plenas o solo nos distraen de la realidad. Este canal existe porque desearía que alguien me hubiera hablado así hace años, con calma, con reflexión, sin tácticas de miedo ni ridículo. Si estás cuestionando, no estás rota. Si te quedas, no eres tonta. Lo que importa es que estés pensando, sintiendo y eligiendo con conciencia. Así que, al cerrar esta primera parte, quiero agradecerte por quedarte conmigo durante esta conversación. En la parte 2 profundizaré aún más en los influencers espirituales, la positividad tóxica y cómo se ve realmente reconstruir una identidad con los pies en la tierra después de dejar atrás sistemas de creencias como estos. Si esto resonó contigo, tómate un momento para quedarte con ello y nos vemos en la siguiente parte. Alejarme de la espiritualidad me obligó a enfrentar algo incómodo. ¿Cuánta autoridad había entregado a los influencers espirituales? Estas figuras se presentan como guías iluminados, hablando con certeza sobre la verdad, la sanación y la realidad misma. Confié en ellos porque sonaban seguros y alineados. Pero la confianza no es sabiduría y la autoridad sin responsabilidad es peligrosa. Cuando alguien afirma estar espiritualmente elevado, el desacuerdo se presenta como ignorancia en lugar de una pregunta válida. La positividad tóxica es otro tropo que causa daño silenciosamente. Me enseñaron que enfocarme en lo negativo atraía negatividad, así que aprendí a suprimir emociones reales. Duelo, enojo, confusión, todo tenía que reformularse como gratitud o lecciones. Eso no me hizo más pacífica, me desconectó de mí misma. Las emociones honestas no son fallas espirituales, son señales humanas. Ignorarlas no las hace desaparecer. Una creencia que me confundió profundamente fue la idea de que el sufrimiento siempre se elige a nivel del alma. El trauma, la pérdida, las dificultades, todo se presentaba como algo que mi alma aceptó para crecer. Esa creencia eliminaba la compasión del dolor. Hacía que el sufrimiento pareciera merecido o necesario en lugar de algo que simplemente requiere cuidado. El dolor no necesita justificación cósmica para importar. A veces duele, porque duele, y eso es suficiente. El bypass espiritual fue algo que no reconocí hasta que me fui. Usaba lenguaje espiritual para evitar la acción práctica. En lugar de poner límites, enviaba energía. En lugar de enfrentar problemas, confiaba en el universo. Se sentía pacífico, pero me mantenía pasiva. El crecimiento no viene de flotar por encima de la realidad, sino de involucrarse con ella, incluso cuando es incómoda.
Otro tropo es la creencia de que la espiritualidad te hace moralmente superior. No creía que estuviera juzgando a otros, pero lo hacía. Pensaba que era más consciente, más evolucionada. Dejar la espiritualidad me volvió humilde de formas que la creencia nunca logró. Dejé de necesitar ser especial y empecé a valorar ser honesta. Ese cambio transformó mis relaciones más que cualquier ritual. El miedo también está profundamente incrustado en la espiritualidad moderna. Miedo a estar dormido, desalineado, atacado energéticamente o castigado kármicamente. Vivía en un estado constante de ansiedad leve, siempre limpiando y protegiéndome. Cuando dejé de creer en amenazas espirituales, el miedo se desvaneció. La paz no vino de una mejor protección, sino de darme cuenta de que nunca estuve bajo ataque. Reconstruir mi identidad después de la espiritualidad fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Sin un propósito cósmico asignado, tuve que decidir qué importaba. Al principio se sintió vacío, pero poco a poco se volvió estable y aterrizado. El significado elegido es más silencioso que el significado impuesto, pero es mucho más firme. También tuve que aceptar la incertidumbre. La espiritualidad prometía respuestas para todo. Soltarla significó admitir que no todo tiene significado o explicación. Sorprendentemente, eso hizo que la vida se sintiera más ligera. Ya no tenía que descifrar la realidad. Podía simplemente vivir en ella. Irme no me volvió amarga ni vacía, me volvió presente. No odio mi pasado, lo comprendo. Estaba buscando y eso importa. El crecimiento no requiere vergüenza, requiere claridad. Si estás viendo esto y cuestionando tus creencias, no estás rota. Y si te quedas, hazlo con conciencia. La verdad no le teme al examen. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.